Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. A mediados del siglo XIX se produjo en la lejana China una revolución que por sus dimensiones y su naturaleza se convirtió en un precedente de la que tendría lugar en el siglo XX en su propio país. La revolución Taiping causaría en torno a 20 millones de muertos, más que la Primera Guerra Mundial. Aún así, sería ampliamente ignorada en Occidente. Entre 1850 y 1864 tuvo lugar en el sur de China un conflicto de grandes dimensiones que enfrentó al Imperio Qing, que gobernaba China, con el emergente reino celestial de la Gran Paz. Este era un estado teocrático cristiano de carácter revolucionario social, dirigido por Hong Xiuquan, un místico que declaraba ser el hermano menor de Jesucristo y que proclamaba su misión de expulsar al demonio de su reino en este mundo. Su predicación arraigó en el sur de China debido a la pobreza de la región, agudizada por una serie de catástrofes naturales y por la primera guerra del opio que había permitido el dominio occidental en el país y arrastrado el prestigio de la dinastía Qing, que además de ser universalmente considerada como corrupta, era manchú y por tanto vista casi como extranjera en el sur. El joven Hong Xiuquan había fracasado repetidamente en su intento de acceder al funcionariado y en 1836 conoció a un misionero cristiano que le convirtió. Pero como consecuencia de la depresión por su fiasco, comenzó a tener repetidas visiones en las que un anciano le nombraba cazador de demonios. El anciano Dios Padre, según Hong Xiuquan, aparecía en ocasiones junto a un joven, que era Jesucristo. A partir de entonces, y tras formar un grupo de adeptos a su secta, comenzó una campaña de destrucción de las estatuas budistas y confucianas. La hambruna que asolaba la región dio credibilidad a sus acusaciones de que la dinastía Qing adoraba a los demonios. Hong Xiuquan proponía crear el reino de Dios en la tierra, para lo cual levantó un poderoso y disciplinado ejército que en unos años alcanzó los 3 millones de efectivos y creó una sociedad comunal puritana en la que no existía la propiedad y que habría de destruir el confucianismo. Los soldados de Hong Xiuquan llevaban el pelo largo y las mujeres también servían en el ejército. La guerra comenzó en 1851 con la rebelión en Jintian, que le permitió proclamar el reino celestial de la Gran Paz y el propio Hong Xiuquan denominarse Rey Celestial. A partir de entonces, en el territorio dominado se implantó un régimen militar de carácter teocrático que impuso una estricta moral que proscribía el alcohol, la propiedad privada y el concubinato, los juegos de azar, el opio y el tabaco, y que abolió las clases y las diferencias entre sexos. El cultivo de la tierra era comunal y la distribución de los alimentos debía asegurar que nadie pasara necesidad. Hong Xiuquan también cambió el calendario, dejando clara su intención de inaugurar una nueva era. En 1852 tomaron Nankín, de la que hicieron su capital y a la que puso cerco un ejército imperial, que fue contestado por una expedición contra Pekín de las tropas de Hong Xiuquan y por una dura campaña contra los terratenientes que alentaban los Qing. Pero, aunque la guerra se desarrolló favorablemente durante años para el reino celestial de la Gran Paz, Hong Xiuquan cometió un gran error. En 1858 los Qing enviaron 2 potentes ejércitos, uno por el norte y otro por el sur, para tomar la capital y derrotar a los rebeldes. Hong Xiuquan derrotó a ambos, pero envalentonado por la victoria se dirigió contra Shanghái en poder de los occidentales. Sintiéndose amenazadas, las potencias extranjeras se pusieron del lado de los Qing, que habían comenzado a producir armamento de forma masiva. Al tiempo, en 1862, los fortalecidos terratenientes levantaron un ejército capitaneado por Zheng Huofang, que cayó sobre Nankín, exterminando a todos los que allí se encontraban. Fue el fin de la revolución Taiping, que había dejado 20 millones de muertos y una herencia comunalista que reviviría un siglo más tarde. Bienvenido, don Rubén Villamor. ¿Quién si no? Muchas gracias. Bueno, estamos hablando de la revolución Taiping, que es un episodio histórico que, como se ha explicado al principio, produjo una enorme cantidad de muertos, cuantificable en términos demográficos, bueno, no sabemos realmente cuál es la cantidad exacta. En cualquier caso, más muertos que en la Primera Guerra Mundial. Es un conflicto, sin embargo, ignorado en Occidente, y en donde una personalidad sobre todas destaca, la de Hong Xiuquan. Destaca sobre todo la suya y la de su primo, por cierto, ya hablaremos también de él. Bueno, que al margen de que las condiciones objetivas en China y sobre todo en el sur de China fueron las que eran, la personalidad arrolladora y, en fin, carismática y peculiar de este hombre también jugó un papel fundamental. Sí, bueno, lo cierto es que la situación al sur de China era un caldo de cultivo perfecto para lo que hoy llamaríamos populismos.
en la mitad del siglo XIX. Hay que decir que se vivía allí una profunda crisis, sobre todo en el mundo rural. El principal motivo era la demografía. Se había multiplicado, la población agraria se había multiplicado por 4 en los últimos 100 años, y esto ¿qué significaba? Una mayor carga fiscal para los ciudadanos, menos poder adquisitivo, que muchos campesinos tuvieran que detentar la tierra en régimen de arrendamiento, y claro, lógicamente la propiedad rural se concentraba en los más poderosos. Esto desató una hambruna que además se juntó en el exterior con las guerras del opio, que hablamos en un programa anterior. Lógicamente, la dinastía Qing de los manchús, que encima eran extranjeros, eran vistos como extranjeros a ojos de la población Han, pues claro, entró en el desprestigio. Y claro, y aquí surgió pues una personalidad que es Hong Xiuquan, que era un campesino pobre de etnia Hakka, de la ciudad de Canton. Y bueno, se presentó a oposiciones para funcionario, que él era muy bueno en los estudios, y todas las suspendió, pero básicamente por la corrupción que reinaba en el funcionariado de los Qing, que primaba a los manchús sobre el resto. Entonces cayó en una profunda depresión este individuo, estuvo de hecho a punto de suicidarse hasta que abrazó el cristianismo a través de un misionero que conoció allí. Se volvió un devoto cristiano y tan en serio se lo tomó que él mismo se puso a predicar. Y se puso a predicar un mensaje que identificaba a los Qing, que eran extranjeros, y a los extranjeros occidentales con la figura del demonio. Esto puede parecer absurdo, pero en una población analfabeta al borde de la hambruna, pues es un mensaje que caló como lo que llamaríamos populismo hoy en día. Era un místico que hizo una interpretación sui generis, ahora hablaremos de eso, del cristianismo, una interpretación desde el punto de vista de la ortodoxia cristiana absolutamente herética, por otro lado, bueno, mezclando un sinfín de elementos, con sincretismo también autóctonos, etcétera. Pero lo cierto es que el cristianismo en China es curioso porque era minoritario, se venía predicando desde hacía 3 siglos, desde el siglo XVI, ¿no? Y no había logrado un gran éxito, podemos decir. Sí, bueno, desde el siglo XVI, ya antes en la dinastía de los Yuan, en el siglo XIII se registran 6.000 cristianos, pero bueno, es muy poco en comparación. Una cifra anecdótica a partir del siglo XVI, sobre todo por los jesuitas, el navarro Francisco Javier, que predica allí, el Matteo Ricci, el italiano, y bueno, se crea una comunidad católica, luego también se crearán algunas comunidades ya en el siglo XVIII, algunas protestantes por los misioneros de origen anglosajón que van allí, pero bueno, en general, comparando con el resto de la población, era una religión minoritaria, incluso en muchos casos clandestina, porque estaba perseguida. Bueno, decíamos que el cristianismo de Hong Xiuquan era un cristianismo herético, y tiene algunos elementos donde se parece, por cierto, al arrianismo. Él lo que hace es proteger, por decir de alguna manera, exaltar, defender la figura de Dios Padre como la única divina. Jesucristo es hijo de Dios, pero no tiene condición divina, lo cual le sirve a él para autonombrarse hermano menor de Jesucristo. No es que él esté recabando la condición divina para sí, sino simplemente que él pues es hermano de Jesucristo en tanto en cuanto Jesucristo es solo hombre. Bueno, su concepción del Espíritu Santo es de lo más peculiar. Y luego, además, en sus revelaciones místicas, él añade un tercer libro a los 2 grandes libros de la Biblia, al Nuevo y al Antiguo Testamento. Hay uno más que es el libro de sus revelaciones. Sí, bueno, como has dicho, es verdad, él se declara el segundo Hijo de Dios venido a la tierra por detrás de Jesucristo. Además, como has dicho, es verdad, él propone escribir la tercera versión de la Biblia por detrás del Antiguo Testamento de los judíos y el Nuevo Testamento de los cristianos. Respecto al Espíritu Santo, lo de la Santísima Trinidad, él no lo reconoce, pero casi porque él se siente representado en parte. Él dice que el Espíritu Santo, como que él se asocia a sí mismo, diciendo que es una especie de viento santo consolador. Él mismo se llama, de la figura de sí mismo se apoda así. Esto es muy curioso y al final es verdad, acaba eso tiene una visión muy mesiánica de todo, incluso hasta milenarista, podemos decir, bastante más radical que el arrianismo de los godos, y aparte muy intolerante hacia el resto de religiones que en China que eran mayoritarias, porque se asaltan templos, se destruyen libros tanto del confucianismo, del taoísmo, del budismo, y prácticamente asocia con la figura del demonio a todos sus enemigos. Empiezan siendo los Qing, pero al final básicamente acaba siendo todo el demonio, ¿no? Sí, sí. Bueno, en cuanto al programa político de Hong Xiuquan, que sufrirá alguna alteración también por influencia de su primo a lo largo del tiempo, pero básicamente es una especie de mezcla entre el puritanismo y un comunismo o comunalismo
extraordinariamente radical, también por otro lado, porque pretende acabar con toda desigualdad sobre la tierra en China, ¿no? Sí, es una mezcla un poco rara de marxismo primitivo con cristianismo puritano. En el caso del puritanismo, bueno, podemos decir que prohibió todo lo que consideraba inmoral, desde los juegos de azar, la prostitución, lógicamente el opio, el alcohol, el tabaco. Hizo una separación de sexos entre hombres y mujeres, prohibió el concubinato, la poligamia, los matrimonios concertados. Y luego, en el caso del marxismo, que podemos decir, es curioso porque el propio Karl Marx, que hacía poco había escrito el Manifiesto Comunista, él y otros marxistas europeos siguieron con gran interés. La observaron con la Revolución Taiping con muchísimo interés, y salvo por el tema religioso, que es verdad que el marxismo son contrarios, en el resto lo alabaron prácticamente todo, porque hicieron, en primer lugar, suprimieron las clases. De hecho mataron, como lo hicieron los bolcheviques después, mataron ricos, terratenientes, prohibieron el comercio, suprimieron la propiedad privada. Incluso es muy curioso, hicieron una especie de lo que se decían precursores de los kolhozes soviéticos, haciendo como granjas colectivas que ellos denominaron así con un nombre un poco mesiánico, que eran los graneros celestiales. Bueno, era muy puritano en la teoría, porque él prohibió el concubinato, pero tenía un harén. Sí, eso es verdad. Tenía un harén, prohibió a los ricos, pero él tenía una casa que además yo visité hace unos meses cuando estuve en Nankín con 8 jardines con 8 cataratas. O sea, la verdad no era un buen ejemplo de lo que predicaba. O sea, era como la dacha de los dirigentes soviéticos, digamos. Sí, era mientras predicaban un precursor, sí. Bueno. En cuanto al un aspecto básico de su gobierno, fue el carácter militarista. La sociedad fue muy militarista y, de hecho, el ejército de Ho Chinh Quang era un ejército enormemente fanatizado. Sí, y es curioso porque empezó prácticamente de la nada, con una rebelión en Jintan, que eran campesinos mal armados en un principio, pero poco a poco van creciendo, se hacen con las dos provincias del sur, Guangxi y Cantón, y ahí empiezan a profesionalizarse. ¿Cómo? Pues en primer lugar, el ejército Qing, que estaba compuesto mayoritariamente por unidades de etnia Han, que era contraria a los manchús, pues estas desertan en masa hacia los Taiping. Luego, aparte, a medida que van conquistando territorio, se van haciendo con armas, con los cuarteles del enemigo, y además reciben el asesoramiento, que esto es muy importante, de 200 extranjeros. Curiosamente, entre ellos hubo españoles, oficiales españoles de las Filipinas, que vinieron a China, y esto profesionaliza el ejército. Y bueno, al final vamos a tener que del sur se extienden al río Yangtze, toman las principales ciudades, Changsha, Wuhan, y además llegan a la segunda ciudad más importante del país, que es Nankín. La asedian, entran en la ciudad, además entran a sangre y fuego, hacen una matanza que matan a decenas de miles de personas, que es una matanza muy olvidada porque un siglo después los japoneses en la Segunda Guerra Mundial matarán 300.000 chinos, y ha quedado eclipsada por esta del siglo XX, pero tuvo lugar también. Y es curioso, en Nankín van a establecer su capital de lo que ellos van a llamar el Reino de la Gran Paz, o el Gran Reino Celestial de Taiping. Y incluso se llegan a lanzar contra Beijing. Se van a lanzar lo que no derrotan a varios ejércitos Qing, pero no llegan a pegar. Bueno, está también el caso de Hong Rengan, el primo de nuestro héroe, que es un personaje con una visión política un poquito más realista, digamos, y que trata de limar los aspectos más disparatados de Hong Xinqiang, los aspectos más radicales, podemos decir. Incluso toma como referente en algunas cuestiones a los occidentales. Sí, es verdad. Hay que decir una cosa, que Hong Rengan, a diferencia de su primo, que era Hong Xinquan, pues en un principio él no era cristiano, se suma a la revuelta por simple patriotismo contra los Qing, lo que cuando empieza a ver todo el descontrol, las matanzas y que eso es un caos, pues decide huir, se va a exiliar además en el Hong Kong británico, que era neutral. Eso sí, una vez ahí va a cambiar de opinión. Primero, porque ve que los Taiping pueden realmente ganar la guerra contra los Qing, y además va a conocer a un misionero cristiano sueco que le va a convencer y va a abrazar el cristianismo. Va a volver, una vez ya es cristiano, vuelve otra vez con Hong Xinquan. Es verdad que consigue moderarle un poco a su primo, y bueno, él le nombra príncipe, le nombra también primer ministro, hace esas funciones, y va a destacar como líder militar. Va a arrebatar a los Qing
Qing el puerto de Hangzhou, que va a cerrarles todos el tráfico naval en el río Qintian, y les va a arrebatar también la importante ciudad de Suzhou, que es donde era todo el comercio de la perla. Eso sí, al final va a ligar los destinos al de su primo y va a terminar, hasta el final le va a apoyar y van a terminar cayendo los dos. Un error fatal fue el de atacar a los occidentales en Shanghái, porque realmente las cosas les iban bastante bien hasta ese momento. Pero claro, aquello reforzó enormemente a los Qing, que lo estaban pasando mal. Sí, realmente no era la pretensión de Hong Xiuquan atacar a los occidentales. Él se presentó a las afueras de Shanghái con la idea de que, como los occidentales son cristianos, pues bueno, se sumarían a la causa y pondrían fin de una vez por todas a la guerra. Claro, los occidentales eran cristianos, pero no eran marxistas, porque ellos estaban precisamente en China practicando un capitalismo salvaje, el libre comercio, y claro, para ellos el sistema Taiping era una pesadilla. Así que entre el mal menor eligieron a los Qing, pactaron con ellos, y bueno, el ejército francés envió 4.000 soldados, los ingleses 3.000, incluso los estadounidenses 1.000 y pico, que curiosamente estaban en guerra civil, en la guerra de secesión. En aquel momento se ve que a la Unión le sobraban tropas frente a Lee porque las envió a China, se fue hasta aventura a China. Y bueno, lógicamente la batalla de Shanghái fue un desastre para los Taiping, fue el punto de inflexión. A partir de ahí empezarían a perder una batalla tras otra y los Qing acabarían entre el año 1864 1866. Eliminarían a los últimos restos y tanto Hong Xiuquan como su primo Hong Renguan se suicidarían. Estamos hablando de una guerra que produce, una guerra, bueno, que no es continua, pero que se extiende en todo caso a lo largo de 14, 16 años. Y que produce una cantidad de muertos verdaderamente asombrosa, incluso para las cantidades chinas, ¿no? En torno a 20 millones de muertos. ¿A qué se debió esa tan gran mortandad? Bueno, muchos factores. Hay que decir que la mayoría no fueron por las campañas militares, la mayoría fueron civiles, muchas represalias, sobre todo por parte de los Taiping. También cuando el ejército Qing empieza a reconquistar, ejerce muchas venganzas, pero la mayoría de víctimas fueron por hambre, porque los campos quedaron devastados, la economía se hundió y eso propició varias hambrunas y básicamente la mayoría de esta mortandad fue por inanición. Bueno, como se ha apuntado anteriormente, el movimiento Taiping es un casi predecesor, bueno, sin casi, es un predecesor del comunismo chino en forma de, bueno, de comunismo también o de comunalismo, como decíamos, aunque envuelto en una retórica religiosa, pero tiene algunos aspectos que el comunismo ha tenido siempre también, incluso ese puritanismo, ¿no? Esa corrección extrema, ¿no? Que ha presidido siempre, y sobre todo en el caso, pensemos en Mao Zedong, impone una cosa muy parecida y también muy puritana, y sin embargo él también tenía un harén. Es una cosa bastante curiosa. Pero hoy en China, ¿cómo se ve el movimiento Taiping? Pues es curioso, porque yo estuve allí y son vistos como héroes nacionales. Además es muy curioso, cuando se entra en el Museo Taiping, que está en Nanking, pues hay una imagen de Mao Zedong y de Hong Xiuquan y una frase que dijo Mao, que dice: Hong Xiuquan representa para nosotros la verdad frente a Occidente antes de que existiera el Partido Comunista Chino. Que vamos, es como decir, Hong Xiuquan es mi padre ideológico. Esto es bastante curioso y además es muy fácil encontrar parques que tienen el nombre de Taiping, de Hong Xiuquan, estatuas de este líder ahí por todo, se venden souvenirs. En el museo recuerdo que había hasta un videojuego que lógicamente el jugador es un Taiping que tiene que hundir barcos de los Qing a cañonazos. Y bueno, hay que decir que de esta locura, porque fue una secta, realmente hubo algunas cosas buenas, porque por ejemplo se igualó los derechos del hombre y la mujer podía acceder a la administración, también podía alistarse en el ejército, hubo algunas oficiales mujeres en el ejército Taiping, abolieron la esclavitud, cosa que era buena, pero bueno, al final fue una utopía y un fracaso y una matanza como todos los comunismos y como el maoísmo mismo, vamos, en eso sí que fue un digno predecesor. Pues don Rubén, muchísimas gracias, porque este sí que era un tema verdaderamente poco ilustrado en Europa, desconocido absolutamente, y como nos ha explicado perfectamente, en cambio en China es algo absolutamente presente y que forma parte de su historia de una manera muy vívida. En China no lo ignoran, y China no deja de ser una parte importante y cada vez más de nuestro mundo. Como le digo, muchísimas gracias, don Rubén. A ti, muchas gracias. Y a todos ustedes igualmente por estar ahí cada día, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.